de mostrarme qué tan capaz soy de imitar a Bad Bunny y hasta dónde puedo llegar, y la verdad que el resultado fue sorprendente, fue espectacular. No, es espectacular. Es que tú estás por YouTube, por TikTok, por todas partes, hermano. Eso lo hace más cabrón. Tú sabes cómo es la cosa y la vuelta esa. Y yo estaba en la presentación, yo te vi. Yo dije, no, yo tengo que conectar contigo. Porque yo estaba en la presentación de una muchacha ahí que tenía una fiesta. Y justamente tú estabas ahí, pero yo no podía conectar. Yo dije, pero este man parece al hermano mío, bro, de lo mío personal. Y entonces, no, yo tengo que conectarme. Pero mucha gente siguiéndote, mucha gente como que no, y está. Mira, si la gente, yo he dicho también, si Bad Bunny se siente mal en un concierto, llama a Sebastián Avendaño para que le haga ese doble, porque hermano, de verdad, eso, cuando te ven a ti, dicen, no, ese Benito, país, ese Benito. Y también, al hablar contigo ahorita, tú tienes también el mismo voz también. Entonces eso lo hace más interesante. Cuéntame ahorita, cuando tú entraste en esto, que la gente te conecta, porque tú sabes que hay gente que sí está y no está como que el fan, pero el fan de Bad Bunny, Benito, es muy mundial. Vamos a hablar un poquito más de Sebastián. Sebastián entró en esto y el 2023 cambió tu vida. ¿Cómo hizo ese cambio? La verdad es que como te decía, desde el 2023 fue la presentación oficialmente en Yo Me Llamo. La verdad que fue una experiencia para mí muy significativa, porque obviamente Yo Me Llamo es una escuela en la cual aprendes más, potencias más tu personaje. Y la verdad pues cambió mi vida, porque de ahí en adelante me empezaron a buscar más, ya he tenido presentaciones internacionalmente, la gente en la calle te ve y, hey, es el imitador de Bad Bunny, ¿te pareces a Bad Bunny? Entonces, la verdad llena de felicidad y de orgullo. Wow. Y al llegar ahí, Yo Me Llamo, ¿qué fue la reacción? ¿Cómo fue la reacción de esas personas? Porque mira, yo veo, la gente de Aruba conecta mucho con esto, porque hay mucha gente de Colombia, también de todas partes, que están viviendo acá en Aruba y sigue ese show. Yo te vi en una presentación que yo tuve no hace mucho, el año pasado, en septiembre fue, y yo te vi, entonces yo dije, pero tengo que conectarme con él, pero ¿cómo? entonces en ese show que tú estabas caminando, toda la gente como se poniendo loco detrás de ti. Yo dije, no, pero hermano, ese Benito, yo creo que ese Benito, ¿por qué no? Y yo le envié un mensaje a Benito, pero no me contestó en ese momento. Yo dije, quizá que es Benito, pero bueno, cambiando de ese tema. Tú llegaste ahí, ¿cómo fue la reacción de lo que están los jurados? ¿Cómo fue todo eso ahí? Fue muy especial, fue algo muy, muy significativo, porque salir al escenario, obviamente, siempre vas a sentir nervios. Pues el día que dejes nervios antes de pararte en un escenario es porque ya no te apasiona lo que estás haciendo. Y salir como con ese susto, pero a la vez con la cara de sorpresa de los jurados de, hey, ¿qué pasó aquí? El man es idéntico, el man es lo que estamos buscando, el man tiene el parecido físico. Y aparte no es solo el físico, sino que ellos se caen a la expectativa de, uy, se parece tanto que ojalá cante, porque a veces el imitador puede parecerse mucho físicamente, pero al momento de hacer la voz no lo logra. Totalmente. Obviamente el impacto visual de los jurados para mí antes me llenó de motivo, porque dijeron como, uy, se parece, roguemos a Dios que cante parecido para que sea el doble exacto. Entonces fue una experiencia inolvidable, la verdad, y me siento muy orgulloso de lo que he logrado, porque realmente llevo poco tiempo imitando a Bad Bunny. Wow. Y ahora estamos en el presente 2024, la gente es locura. Yo sé que tú tienes presentaciones esta semana, también todos esos días que viene. Y vamos a estar en Medallo, ya vamos a encontrar también, vamos a sentar un poquito ahí, tú sabes cómo es. Y vamos a hacer algo ahí también, porque yo digo que Aruba necesita de Sebastián para que la gente pase un poquito, ya tú sabes, para que la gente pase de Coco Chanel, Titi me preguntó, ya tú sabes.
Y meter eso porque la gente está conectado con este show. Ese show de Yo Me Llamo ha cambiado mucha vida de muchas personas. De igual que yo conozco al imitador de Yo Me Llamo, J Balvin, que por cierto, yo hablé con Fab, que es el manager de José. Y dije, mira, tú tienes que ver esto, porque esto está bien, bien cabrón. Tú sabes cómo es. Y viendo eso, y eso cambia. Pues, ¿sabes por qué? Porque la gente a veces cuando escucha de una persona, uno no sabe qué tan lejos puede llegar. Como que uno ve, pero de lo bueno, ¿no? Estamos hablando de lo bueno. Que la gente puede ver que eso cambia la vida de muchas personas también. Y, hermano, hablando contigo, tu forma de ser, tremendo. Tú eres humilde. Humildad llega al éxito. Y ahora la gente que están en Colombia, la gente que van a estar en Colombia, ¿cuándo es la presentación? ¿Dónde hay? Para que puedan conectar contigo, para que te puedan ver, porque yo sé que mucha gente está esta semana, hay muchísimo arubiano allá, de gente de Aruba, entonces para que pueda conectar contigo. Claro que sí, el fin de semana que viene estaremos presentándonos en una discoteca de la ciudad Oye Bonita de Envigado. Ahí estaremos con lo mejor del show de tributo a Bad Bunny, porque lo que hacemos los imitadores es un tributo. La verdad, nosotros lo que queremos es acercar a los fanáticos a su artista preferido, tratar de llevarles un poco de ese artista que ellos siguen, que a ellos les encanta, que a ellos los emociona, los vuelve locos, mejor dicho. Entonces lo que hacemos los imitadores es, con todo el respeto, llevar un show que a la gente le haga sentir que están en un concierto del artista real. Exacto, tremendo. Entonces, Sebastián, para todos los que están aquí conectados, todos los que están conectados, para que puedan conectar contigo también por Insta, por todas partes, para que puedan hablar contigo. ¿Cómo pueden conectar contigo para que puedan hablar un poquito más y conocer un poquito más a Sebastián Avendaño, que es de lo mío personal, el doble internacional? No hay más cerca del doble de Bad Bunny, Benito, que no eres tú. Cabrón, te lo tengo que agradecer, como diría el Conejo Algo. Estoy feliz de estar entrevistando. La verdad que me siento muy orgulloso de hasta dónde he llegado y lo que puedo llegar a hacer. Lo diría Benito. No, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, que es como la que más nos mueve, como Yo Me Llamo Bad Bunny 2023 COL Colombia. Correcto. Yo Me Llamo Bad Bunny 2023 Call, ahí me pueden contactar, ahí van a ver toda la información del personaje, los shows que ofrecemos, los países donde nos hemos presentado. Ahorita este 2024 viene con cosas muy interesantes porque estaremos de gira por Europa. Tenemos pendiente también gira por el Ecuador, y por qué no hacer una gira en Aruba, claro. Claro, bonito. De una, tú sabes cómo es, ¿no? Y yo creo ya tengo planificado ya una fecha ahí que vamos a hablar ahora con los productores también, los promotores, para que podamos hacer eso. Sebastián, vamos a hacer esto. Yo voy a estar en Colombia, ya te estamos hablando, voy a encontrarme contigo, vamos de rumba un día a 2-3 lugares. Y ya tengo también mi gente que me acompaña, que vamos a estar bien ahí, ya tú sabes. Y vamos a estar hablando también para una gira de Aruba, Bonaire y Curazao, para que la gente pueda conectar un poquito más con Sebastián, tú sabes, de lo mío personal. Sebastián, un mensaje para toda la gente que está viéndote ahora y escuchándote, y muy pronto te pueden ver acá. La invitación para que sigan apoyando a los artistas como yo, que lo único que queremos es hacer un tributo, un homenaje a su artista de preferencia, contarles que realmente los sueños sí se hacen realidad cuando luchas por ellos con constancia, con esfuerzo, con dedicación. Esto es de todos los días, esto es una tarea constante. Entonces también la invitación a todos aquellos que tienen un talento a que traten de explotarlo al máximo, y también tratemos de apoyar a los que intentan hacerlo, porque yo creo que lo más difícil es tomar la decisión de empezar, pero una vez que empiezas, la verdad empiezas a descubrir cosas muy muy grandes, y el apoyo de la gente siempre va a ser primordial. A la gente de Aruba, que con todo el cariño quiero estar con ustedes próximamente, regalándoles lo mejor del tributo a
al Conejo Malo. Y nada, mandarles un abrazo desde Medellín, Colombia, con todo el cariño. Eso, hermano, ya tú sabes. Entonces, ya estamos ahí conectados. La próxima semana vamos a estar de rumba, vamos a estar ahí un rato en Colombia, vamos a estar con Sebastián y vamos a hacerlo oficial también para que la gente de Aruba sepa que pronto Sebastián Avendaño está aquí con nosotros en Aruba y rompiendo, ya tú sabes. Y entonces, Sebastián, de corazón, de lo mío, hermano, como decimos, el Conejo Malo en la casa. Bendiciones para ti, para todo tu staff, todo el equipo que trabaja contigo, y que nos vemos la próxima semana, Pai. Con todo cariño, papi, bienvenido a Medellín, a toda la gente linda de Aruba que quiera venir a visitarnos. Por acá siempre van a estar las puertas abiertas. La gente de Medellín somos gente muy querida, muy formal, que te vamos a recibir con los brazos abiertos y te vamos a hacer vivir una de las experiencias más cabronas de todo el mundo, porque la rumba en Medellín es a otro nivel, las mujeres son hermosísimas. Entonces nada, bienvenido a Medellín siempre. Eso, hermano, bendiciones, y estamos ahí. Y ahorita espero el video saludo para que manden también, para que le ponemos las redes también. Y ya tú sabes, cuenta conmigo, tú tienes un hermano acá en Aruba. Y ya lo que hablamos también ahorita de eso por el app, que vamos a hacer esa conexión también de esa vuelta, ¿eh? Ya tú sabes. Agradecerte, cabrón, por el cariño, por la oportunidad. Gracias por tenerme ahí ante tu cámara y mostrarle al mundo mi talento. Yo estoy feliz de estar en esta entrevista contigo. Sabes que te espero en Medellín para que vivamos una rumba bien cabrona con los temas del Conejo Malo. Duro, hermano, ya tú sabes. De una